Empezaré por decir que nuevamente, porque lo vimos con la generación Z, lo vimos con el estigma que han tratado de ponernos de narcogobierno, cuando el único narcogobierno ha sido el de Felipe Calderón y el de los 14 gobernadores que están señalados por vínculos con el crimen organizado del PRI, ¿no? Y ahora la oposición le apostó a, ¿por qué no?, construir una narrativa de que simple y sencillamente el Mundial no se iba a poder realizar, que iba a ser un caos, que no teníamos infraestructura, que la seguridad era terrible, en fin, una gran cantidad de narrativas que fueron construyendo alrededor del Mundial, que parecía que querían que le fuera mal a México, que parecía que querían que nos fuera mal en el Mundial. Y la enorme sorpresa para ellos, no para nosotros, para ellos que están desconectados de la realidad, fue que pues tuvimos y tenemos un Mundial que millones de mexicanas y mexicanos estamos disfrutando. Pero no solamente estamos disfrutando, estamos saliendo a las calles, al Zócalo, que decían no se va a poder abrir. Bueno, pues hay varios que ya estuvimos ahí, no una, varias veces. O que decían que el estadio se iba a llenar de pañuelos blancos por todos lados, ¿se acuerdan? Pobres, allá andaban repartiendo, regalando, rogándole a la gente que por favor sacara el pañuelo blanco. Y sí se vio 1, 2 o 3, ya sabemos de quién, de Salinas Pliego y de algunos políticos que ahí estuvieron. Bueno, llegaron al ridículo, periodista famoso en los montajes, Carlos Loret de Mola, para decir que solamente los narcos, así lo dijo, serían los que asistirían a ese estadio. Y bueno, yo vi a Alito Moreno, yo vi a Alessandra Rojo de la Vega, vi a Ricardo Salinas Pliego, vi a Xóchitl Gálvez, vi a Lemus, vi a Samuel García y también a varias mexicanas y mexicanos, que estoy seguro que no son narcotraficantes como lo afirmaba este periodista especialista en la construcción de narrativas que son falsas. Ante todo lo que se ha dicho, la realidad no se puede ocultar. Y por eso me parece muy relevante mostrar el último ejercicio demoscópico de las Heras. Por cierto, De las Heras es la encuestadora que tuvo los mejores resultados en las elecciones del 2024. No es Massive Caller, que le daba el triunfo a Xóchitl Gálvez. No es México Elige, que pone en primer lugar a los panistas como referentes de la política nacional. No son las encuestadoras pagadas por ellos. La encuestadora que tuvo mayor precisión en la contienda electoral del 2024 ha dejado a la oposición no tristes, sino lo que le sigue, en una clarísima derrota moral. Y es que una de las preguntas que aquí están mostrando las y los compañeros es, fíjense ustedes, si este domingo hubiera elecciones para diputadas y diputados federales, ¿por cuál partido votaría? El 44% de las y los mexicanos por Morena. Muy abajo, ahí en el basurero de la historia, empatados por supuesto, los hermanitos, el PRI y el PAN con el 9%. Más abajo, Movimiento Ciudadano, contra todas las expectativas de lo que ellos estaban anunciando. Pero no solamente eso, también esta encuesta habla de la intención de voto. Y en la intención de voto, como ustedes lo pueden ver, podemos ver, como lo muestra la compañera, que Morena tiene el 47% de la intención de voto. Es decir, nuestro movimiento, desde que llegamos, o desde que llegó la presidenta de México, no ha tenido ninguna disminución. Falso completamente. Todo lo contrario. La gente sigue viendo en nuestro movimiento la esperanza de la transformación.
que no compite, por supuesto, o donde no compiten los robots de la comentocracia. Pero no solamente eso, esta misma encuesta nos da dos datos que me parecen geniales. El primero, la aprobación de la presidenta, 71%. Ahí vemos a los del PRI, a los del PAN diciendo que se está cayendo, igual como dijeron que nos iba a ir en el Mundial, y todas las mentiras. Y otro que también nos gustó mucho, ya ven que han golpeado a más no poder, claro, estos comentócratas, estos personajes de la derecha, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ¿qué opina la gente hoy? Pues 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos, ¿no?, están con una opinión favorable del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, contra todo lo que han tratado de hacer, contra todo el dinero de Salinas Pliego, contra toda la verborrea de Alito Moreno o de Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario, contra todo eso, nuestro movimiento sigue firme y en pie, y es importante que el pueblo de México lo sepa y que no se dejen llevar por las falsas narrativas que se inventan cualquier cantidad de cosas con tal de tratar de denostar a nuestro movimiento, ¿no? Lo vimos en el Mundial, todo lo que se inventó. Bueno, decían que hasta la niña que había obtenido el boleto para ir al Mundial no había ido. Y todos los medios y el ecosistema digital también salió, ¿no? Bueno, se inventaron ya hasta la Shakira del bienestar, ¿no?, según ellos también. Imagínense el grado al que llegaron, ¿no? Nosotros estamos para decirles aquí que estamos muy contentas y muy contentos porque Morena sin duda sigue siendo la opción electoral de la mayoría de las y los mexicanos. Por una razón sencilla, no hay divorcio entre el pueblo y nuestro movimiento. En esta conmemoración, ceremonia solemne por los 75 años de la CEPAL en la delegación regional, acabamos de escuchar un reconocimiento que hay una contribución determinante de dos países y se coloca en el puntero en la contribución a la disminución de la pobreza, la disminución de la desigualdad a México, sobre todo para todos aquellos que dijeron que iba a haber un escenario catastrófico de la economía. ¿Por qué? Si 13,5 millones de personas salieron de la pobreza y se aumentó de manera contundente el salario mínimo, se contribuye a la disminución de la pobreza y la desigualdad. Porque hoy 42 millones reciben una parte del presupuesto público a través de la política de bienestar. Y ese ingreso distribuido en la mayoría de la población permite que se active la economía, se mejore la calidad de vida. Y junto con el incremento al salario mínimo, pues desde luego que este incremento al ingreso familiar, pues aporta el desarrollo de la economía. Este modelo del humanismo mexicano, y que antes llamamos economía moral, hoy es reconocido en esta conmemoración de la CEPAL. Desde la fundación de la CEPAL en la región, se habló de que algún día la redistribución de la riqueza iba a comprobar que se generaba desarrollo, el crecimiento de abajo hacia arriba. Hoy en esta conmemoración es un reconocimiento que de los 10 países que inicialmente integraron este órgano internacional, está demostrado que México está haciendo una aportación a nivel regional para esos dos principales objetivos que tienen su origen en algo que se ha venido sosteniendo durante mucho tiempo. Por el bien de todos, primero los pobres. Preguntarte que, bueno, pues ya empezó la desbandada al interior de Morena y otros partidos a las elecciones del 2027.
gustaría saber si ustedes como partido van a poner algún límite, pues, para que no hagan campañas disfrazadas, pues, a veces de obra social, de que andan vigilando a ver quién sí, quién no rompe las reglas. ¿Qué van a hacer ustedes para que se cumpla la ley en materia electoral y no veamos dispendios que luego dicen que la gente es la que se agrupa, pone las pancartas, pone los espectaculares y nunca asumen su responsabilidad de que son ustedes los candidatos o los pre? Empezaré por decir que nosotros pocas cosas podemos hacer como legisladoras y legisladores del grupo parlamentario en términos de la aplicación y la vigilancia del proceso electoral. Lo que sí te puedo comentar es que en el Consejo Nacional, el más reciente, nuestro movimiento estableció las reglas de participación y son muy claras, muy distintas, claro, a las del resto de los movimientos, porque aquí no somos iguales. Y en ese orden de ideas tenemos no solamente una serie de lineamientos éticos que se aprobaron anteriores a ese Consejo Nacional, sino de reglas muy claras de cómo vamos a participar y de cómo estamos comprometidos en el cumplimiento de la ley. Ya le corresponde a la autoridad electoral determinar cuando hay una violación a cualquier lineamiento o ley electoral. Gracias, Margarita. Ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados llamaba al Verde y al PT a la unidad, pues para que no poner en riesgo el trabajo de la 4T. Hoy dice Ramírez Marín, el senador, que bueno, que ellos van a ir con sus candidatos donde vean que tienen la gran posibilidad de ganar, como es no precisamente significa una ruptura con Morena, que hay que ser sencillos para aceptar dónde pueden ir juntos, dónde no, sin que eso signifique que después les cuelguen el santito de que más bien por sus intereses muy personales. Sí, y coincido con el senador Ramírez Marín. Efectivamente tenemos una alianza legislativa que ha logrado un número importantísimo de reformas constitucionales, leyes secundarias, y en el proceso electoral, pues los partidos tienen autonomía para determinar dónde participan en alianza y dónde no. En donde participemos en alianza, que creemos que va a ser en la mayoría de los estados, lo haremos con mucha fuerza, y en donde no participaremos también con movimiento con mucha fuerza. Quisiera tomar su postura acerca de las declaraciones que hizo el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, donde acusó al gobierno federal de maquillar las cifras de homicidios. Por ejemplo, afirmó que en estados como Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo, se están registrando muertes como otros delitos que atentan contra la vida u homicidios culposos en lugar de homicidios dolosos. Quisiera saber cómo responde Morena a estos señalamientos. Primero, decirle al senador Ricardo Anaya que León cree que todos son de su condición. Entonces ellos están acostumbrados, porque vienen de un narcogobierno, vienen de un gobierno que se robó una elección, y entonces ellos creen que así operan todos, como ellos, ¿no? La única realidad es que cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, había 26 homicidios dolosos por día. Cuando él se fue, había 77. Cuando él llegó a la presidencia, había 946 personas desaparecidas en el gobierno, en todo el sexenio de Vicente Fox. Cuando él se fue, 17,000, 1,700% incremento. Eso deja con toda claridad que su política criminal de haberle declarado la guerra al pueblo de México mientras se asociaban con el cártel de Sinaloa desató sin duda la peor crisis de inseguridad que hemos tenido en nuestro país. Y la tendencia te lo dice. Después Enrique Peña Nieto, que no hizo mucho más que desmantelar la poca institucionalidad que había en materia de seguridad, pues hizo que se incrementara hasta que en 2018, cuando nosotras y nosotros recibimos el gobierno, había 100 homicidios dolosos por día. Hoy, de acuerdo a los datos que se dieron ayer en la mañanera, pues estamos hablando de una reducción del 46% del promedio diario. Y te voy a matar el argumento de Ricardo Anaya facilísimo. La disminución también la reporta Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y los estados gobernados por el PRI, Coahuila y Durango, incluso Jalisco, ¿no? Chihuahua, ¿no? A pesar de que Chihuahua sigue siendo el estado con más homicidios dolosos. Si fuera cierta su afirmación,
entonces los gobiernos del PAN mienten, porque es la misma tendencia. Si fuera cierta la afirmación de Ricardo Anaya, entonces los gobiernos del PRI mienten. Si fuera cierta la afirmación de Ricardo Anaya, entonces los gobiernos de Movimiento Ciudadano mienten. Es falso, hombre. Están con la brújula perdida. No saben ni qué decir porque ¿saben qué quisieran ellos? Y lo digo con una enorme preocupación. Ellos quisieran que esta cifra estuviera altísima. Quisieran que le estuviera yendo muy mal a México. Les molesta cada que estamos demostrando que nuestra estrategia de seguridad da resultados. Esa es la respuesta.